El 2023 ha sido testigo de movimientos poblacionales significativos, impulsados por diversos factores desde crisis humanitarias, guerras, hasta desafíos medioambientales. Nos sumergiremos en una retrospectiva de estos eventos, destacando historias de valentía, resiliencia y la búsqueda universal de un hogar seguro y con más oportunidades. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Desesperación e impotencia son las palabras que describen lo sucedido este año en Ciudad Juárez, Chihuahua, en abril. Lo que inició como una protesta de migrantes dentro de una estación migratoria se salió de control y terminó con la vida de 39 personas. Esta crónica es sobre lo que sucedió. Ciudad Juárez, Chihuahua, lunes 27 de marzo, son casi las 10 de la noche. Los servicios de emergencia reportaron un incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad fronteriza. La estación albergaba a más de 60 migrantes, la mayoría centroamericanos, que ante el temor de ser deportados iniciaron una protesta. La situación se salió de control. De pronto todo se llenó de llamas y humo, y entonces una tragedia. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Y ya cuando se hicieron las 10 de la noche empezó a salir humo por todos lados, empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro encerrados fueron a los hombres. Los sacaron de allí a todos y los hombres son los que se quedaron allá adentro. Nunca le abrieron la puerta. Bianli asegura que su familia tiene la documentación necesaria para su estancia legal en el país. Acusa que aún así su esposo fue llevado por los agentes. Nosotros tenemos ya papeles acá en Ciudad Juárez y lo agarraron en la calle sin ningún motivo, lo montaron y lo ya. Así, ahorita nos están agarrando así sin ningún motivo. Simplemente nos agarran y sin preguntar si tenemos papeles, si no tenemos papeles, nada. Te montan, eres inmigrante, te montan y te llevan. Ya, tan simple y sencillo como eso. En la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración también había 15 mujeres, quienes fueron desalojadas al momento del incendio. Una de ellas es la esposa de Emilio José. Uno quiere saber porque uno se preocupa por la familia y uno para saber qué va a pasar con ellos, qué le van a hacer, lo van a devolver. Y nada, incluso antes de que pasara el incendio y todo eso, tú preguntabas y nadie te daba información. Y uno se preocupa porque es su familia, ¿sí me entiendes? El Instituto Nacional de Migración anunció que pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los testimonios y pruebas de las y los servidores públicos involucrados para el esclarecimiento de los hechos. A los afectados se les ofreció como apoyo una tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza su atención hospitalaria. El Instituto Nacional de Migración también señaló que cubrirá los gastos funerarios de las víctimas. La Fiscalía General de la República ya inició la investigación. De inmediato movilizó a un equipo de agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos. Este año migratorio estuvo marcado por una de las medidas del republicano Greg Abbott en Texas. Y estamos hablando de la instalación de vallas con púas para así evitar el flujo de migrantes en el río Bravo, medida que a todas luces encendió las alarmas de los dos lados de la frontera. Pero también por la legislación impulsada por el odio y la estigmatización,
Estamos hablando de la legislación en Florida impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien también, hay que señalar, busca la candidatura a la presidencia. Este martes iniciaron las audiencias en el estado de Texas para determinar si deben quitarse o podrán permanecer las boyas con púas que han sido colocadas en el río Bravo, específicamente en la zona de la frontera entre los Estados Unidos y México. El gobierno federal del presidente Joe Biden demandó al gobernador Greg Abbott, argumentando que la barrera flotante fue puesta sin autorización federal y además obstruye la capacidad de navegación en esta zona del río, lo cual podría desencadenar en accidentes mayores. El juez David Ezra será el encargado de llevar el caso en el tribunal de Austin y será quien al final determine si procede o no la demanda del gobierno federal. En la medida cautelar presentada por la administración Biden, se estipula que Texas contaría con 10 días para retirar las boyas a partir del fallo del juez. El gobernador Abbott se reunió con los mandatarios de Iowa, Nebraska, Oklahoma y Dakota del Sur, quienes le externaron su apoyo en torno a las boyas y los mecanismos que use para el cuidado de su frontera. All together, counting Texas, we have 15 governors in 15 states from the United States that are deploying personnel to secure the border. Altogether, if you add in the other states that are supporting this mission, 25 governors in 25 states, half of the states of the United States of America are banding together to step up and secure a border that President Biden has abandoned. And there are some very simple reasons why we're having to do this. The primary reason is because Joe Biden is not doing his job. Joe Biden is responsible for the largest amount of illegal immigration in the history of the United States. Pero antes de que diera inicio la audiencia sobre la permanencia de las boyas, las autoridades de Texas movieron un poco la barrera acuática hacia su territorio. Un acto que decidió reconocer y agradecer el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde Palacio Nacional recalcó la importancia del respeto entre ambas naciones y puntualizó que es de sabios cambiar de opinión. Y qué bueno que lo hizo. Ya el gobernador de Texas mandó a recorrer a su territorio las boyas. Ya quitaron las bases que utilizaron para poner esas boyas con alambre de púa. Se hizo eso y nosotros lo tenemos que informar al pueblo de México y a nuestros paisanos. Que hay muchos en Texas, muchos paisanos nuestros, es de sabios cambiar de opinión. Qué bueno que él toma esta decisión. Ojalá y aprenda pues, que debe de respetarnos. La crisis migratoria en Italia y el Mediterráneo continúa siendo un desafío humanitario de proporciones significativas. La constante llegada de personas que buscan refugio y oportunidades ha generado una presión considerable en las infraestructuras y recursos disponibles. Italia, siendo uno de los puntos claves de entrada, se encuentra en la primera línea de esta crisis. La travesía peligrosa por el Mediterráneo ha llevado a un aumento en el número de personas que arriesgan sus vidas en búsqueda de un futuro mejor. Es una pequeña isla de apenas 20 kilómetros cuadrados, pero está cargada de tensiones políticas y humanitarias. Recientemente, el arribo masivo de migrantes a la isla italiana de Lampedusa intensificó la discusión sobre las políticas migratorias de Italia y del bloque europeo en su conjunto. Más de 10.000 personas desembarcaron en la isla de solo 6.000 habitantes en un lapso de apenas 3 días. Poniendo en jaque no solo la capacidad de gestión de las autoridades, sino la infraestructura misma. El centro de acogida, el denominado Hotspot de Lampedusa, con capacidad para cerca de 400 personas, estaba rebasado por mucho.
En una precipitada visita se dieron cita en el lugar la primer ministra italiana Giorgia Meloni y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen antes de viajar a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU. But we will decide who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers. Von der Leyen planteó 10 puntos de acción que en el discurso fueron bien recibidos por el gobierno italiano y que por lo menos en el papel concuerdan con la estrategia establecida por Meloni: detener las salidas y perseguir a los traficantes, no permitiendo, de acuerdo con la Premier, que Italia se convierta en el campo de refugiados de Europa. Io non consentirò che l'Italia diventi un campo profughi d'Europa. L'unico modo è dichiarare guerra ai trafficanti, e questo va fatto con il supporto di tutto il sistema multilaterale, con la volontà di tutte le nazioni che non accettano di farsi, ricattare da organizzazioni criminali, e dall'altra parte con un lavoro molto serio che va fatto in Africa, continente che sta vivendo una condizione molto difficile, sulla quale non sempre l'atteggiamento che l'Europa e l'Occidente hanno avuto era l'atteggiamento giusto. Apenas 2 meses atrás, en julio, von der Leyen, Meloni y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, se reunieron en Túnez con el presidente Kais Saied para firmar un memorándum de entendimiento, cuya principal finalidad es que desde ese país se frene el flujo migratorio hacia Europa, a cambio de un módico desembolso de 250 millones de euros por parte del bloque, que se suma a los millones ya entregados a lo largo de varios años. Ante los recientes arribos a Lampedusa, Alemania suspendió la acogida de solicitantes de asilo provenientes de Italia y Francia refuerza sus controles fronterizos con la península. Alors la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui évidemment touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. Si bien Italia está entre las 5 naciones que más solicitudes de asilo recibe, es el último de esta lista. Durante 2022, Italia recibió alrededor de 1/3 de las solicitudes que recibió Alemania. Eso podría cambiar este año. El número de desembarcos en Italia ya duplica al del mismo periodo del año previo. En lo que va de este año, unas 132,000 personas han desembarcado en este país solo por vía del Mediterráneo, 11,000 de los cuales son menores no acompañados. Desde Italia, para Canal 14, Elis de León. La travesía de los migrantes por la selva del Darién entre Colombia y Panamá es una odisea marcada por el peligro, la desesperación y la lucha por la supervivencia. Esta densa e inhóspita jungla se ha convertido en un obstáculo formidable para aquellos que buscan escapar de la violencia, la pobreza y la persecución en sus países de origen. El camino hacia el norte desde Sudamérica con rumbo a Estados Unidos está lleno de obstáculos. Y sin duda, el más mortífero es la selva del Darién. Una travesía que recorren miles de migrantes incesantemente. Ese riesgo fue el que el venezolano Carlos decidió tomar, como muchos otros, en busca de un futuro mejor, atravesando el tapón del Darién. Con sus 2 hijas, en un grupo de migrantes incluidos niños, Carlos llegó hasta Necoclí, un paraje paradisíaco en el Caribe colombiano, desde donde viajaron en barco hasta Capurganá, en la frontera con Panamá. Ahí, donde termina la carretera, comienza el trayecto de 100,000 kilómetros por la implacable jungla, imposible evitar en el recorrido por tierra. En esa selva se ve de todo, hay animales, monos, mamíferos, hay animales de toda clase, hay muertos. El paisaje selvático del Darién se ha transformado con los rastros del constante flujo de migrantes, quienes duermen a la intemperie, sorteando la lluvia, los animales y a la delincuencia organizada que controla la ruta. El clima, ¿qué le puedo decir? Hay momentos de calor, hay momentos de frío. Acampamos por ahí en un sitio donde había gente durmiendo, a riesgo. La aventura que llegaron los delincuentes, si hay delincuentes, viven atracando por ahí a cada rato. Fueron 5 días lo que le tomó a Carlos y su familia atravesar la selva.
equipado con lo que pudo cargar en una mochila a sus espaldas. Bueno, y las caminatas son de 12 a 13 horas, uno sale a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, va caminando por ahí, donde uno pueda, bueno, campa. Sin alimentarse durante los 2 últimos días de viaje, finalmente Carlos logró salir de la tupida selva para seguir su recorrido por Centroamérica rumbo a su anhelada meta, Estados Unidos. Continuando a pie su caminata, aunque en el Darién se hayan quedado atrás compañeros de viaje que fueron vencidos por la selva. Fabiola Solano, TV Migrante informa. La crisis migratoria en la región ha provocado que cada vez sea más y más necesario la atención y procesamiento de los flujos migratorios. Esto de manera compartida y no aislada. Asimismo, que se implemente una estrategia que vaya a las causas de raíz de la migración, como son la desigualdad económica o bien la violencia. Es por esto que la cumbre en Palenque, Chiapas, convocada por el presidente López Obrador, fue clave este año para resolver esta situación. Vamos a ver. 11 países, diferentes latitudes, idiomas diversos pero con un reto común: resolver la crisis humanitaria generada por la migración masiva. Una gestión sin precedentes reunió este domingo en Palenque, Chiapas, a presidentes y representantes de naciones de Centro, Sudamérica y el Caribe. El propósito: establecer una cooperación regional para construir soluciones y cambiar el paradigma de cómo se atiende el fenómeno migratorio desde una perspectiva integral. Analizar y entender las causas, con inversión social para ofrecer oportunidades laborales y de desarrollo en los países de origen. Se pretende empezar la construcción de un camino diferente a organizar muros en las fronteras y campos de concentración, donde sin que haya cometido nadie un delito, termina mucha gente, mujeres, niños, hombres, encarcelados con la pérdida de su libertad, campos de concentración. Es así como Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela se unen también para combatir el tráfico de personas y proteger la vida de quienes se arriesgan a emprender el largo viaje hacia el norte. Un viaje en el que cruzan la selva del Darién, ese inhóspito territorio entre Panamá y Colombia, en el que, más allá del riesgo natural, expone a los migrantes a uno de los rostros más dramáticos de la delincuencia. Venimos de un país que ha recibido a la fecha 445.000 migrantes por la selva del Darién, que es patrimonio de la UNESCO, que puedan abordar la crisis de la migración no solo desde un enfoque único, exclusivo del hoy, sino de las razones de orígenes que la causan. Panamá y Colombia a señalarle al mundo que eso que llaman la selva es un ente nuestro. Lo tenemos que proteger. Sabemos qué hacen las mafias, cuáles son las mafias. Es una industria pecaminosa, horrible. El encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar estableció 13 puntos que representan los pasos para la integración de la región, frente a un escenario donde a diario 16.000 migrantes llegan a México con la intención de ingresar a Estados Unidos. Las naciones se comprometieron a respetar el derecho humano a migrar, proteger a los migrantes y promover opciones de regularización permanente, al tiempo que instaron se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde Washington, que han minado el desarrollo de países en la región. Mientras se va recuperando la economía de Venezuela, Venezuela está en condiciones de reversar toda la migración o buena parte, un porcentaje altísimo de esa migración. Así lo dije ahí. Levántense todas las sanciones de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento, y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año está
revirtiendo todas las causas y toda esta situación. Tras la escalada del conflicto entre Hamás e Israel, cerca del 70% de la población de Gaza ha sido forzada a dejar su hogar, al mismo tiempo que la crisis humanitaria se agudiza conforme pasa el tiempo. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplazaron de nuevo, por segunda ocasión, la votación de una nueva resolución sobre el conflicto en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino. Una resolución que trataba de convencer a Estados Unidos a que la apoyara o por lo menos se abstuviera. En tanto, el Hospital Bautista Al-Ali, uno de los 11 que siguen funcionando parcialmente en la ciudad de Gaza, continúa sitiado por el ejército israelí por segundo día consecutivo. Cabe recordar que este hospital en octubre estuvo en el centro de una polémica tras una explosión en sus instalaciones. Además, este día, tanques israelíes bombardearon el hospital infantil y de maternidad Mubarak en el complejo médico Nasser, en Khan Yunis, en el sur de Gaza, donde murió una niña de 13 años y al menos otras 10 resultaron heridas. Y mientras el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su preocupación. So where do children and families go? They're not safe in hospitals, they're not safe in shelters, and they're certainly not safe in so-called safe zones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó este martes a Qatar y reiteró que ha desempeñado un papel crucial en la mediación de las conversaciones entre Israel y Hamás. Qatar has been an indispensable partner. In times of crisis, Qatar answers our call. Together with Egypt, Qatar's efforts have helped to secure the release of many hostages held by Hamas. Por otro lado, en su tercera reunión con familias de los secuestrados en Gaza, desde que comenzó el conflicto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró a los familiares que trabaja para promover un proceso de liberación donde se dé prioridad a mujeres, personas mayores y quienes estén más afectados por el cautiverio. Hasta este día, suman 19.600 muertos y más de 52.500 heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Además, alrededor de 1.9 millones de palestinos, que constituyen más del 85% de la población de Gaza, han sido desplazados en toda la franja desde el 7 de octubre, según la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. Marisol Hernández, Canal 14. Muchas gracias por estar en este recorrido con nosotros por los hechos migratorios más relevantes de este 2023. Yo soy Emerson Segura y lo invitamos a seguir toda la programación de Canal 14 y en la aplicación MX Plus. Nos vemos, hasta la próxima.